nadie puede negar que no fuera una absoluta e imponente representante de su casa, de su linaje. Ese linaje de los Austria, de los Habsburgo, surgido en los territorios helvéticos, en los territorios de Suiza, y que también el misterio quiso relacionar con un entroncamiento entre los merovingios originales, aquellos francos, aquellos hombres libres que dominaron las Galias tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Bueno, pues hay quien relaciona diversas casas monárquicas con esos merovingios y su supuesto entroncamiento con el linaje real de Cristo. Así es, y así se escribe la historia. Los Habsburgo, los Borbones, los Estuardo. Pero vamos a hablar de los Habsburgo, una de las casas nobles más antiguas de toda Europa. Y a finales del siglo XV, desde luego, dio esplendor a buena parte de los territorios del viejo continente, con figuras de máximo calado. Tal fue el caso de nuestra protagonista hoy en los pasajes de la historia, Margarita de Austria, la hija favorita del emperador Maximiliano I y de doña María, la gran duquesa de Borgoña. Margarita era bellísima, una niña guapa, de ojitos azules, de formas perfectas, y llamada a protagonizar diferentes capítulos fundamentales para la historia europea. Su padre quiso casarla muy pronto, y los trabajos se aceleraron de tal manera que con tan solo 5 años ya fue unida en matrimonio al delfín de los Capeto en Francia, al futuro Carlos VIII. Ella había nacido en 1480, y este acontecimiento para las dinastías de Europa aconteció en 1485. Dicen las crónicas, dicen los exégetas, que Margarita fue feliz en la corte de Amboise, en la corte de los Capeto. Pero esa felicidad duró bien poquito, ya que una vez rey, Carlos VIII tuvo que mirar por los intereses de su linaje, de su heráldica. Y pronto la política de Estado aconsejó que Carlos repudiara a su jovencísima, a su esposa niña, a la reina niña. Y ese momento de felicidad, ese momento de regocijo que había vivido Margarita en Amboise, pues terminó bruscamente en 1491, cuando apenas tenía 11 años. Así eran las cosas en esa Europa de la Edad Moderna, que acababa de entrar en la Edad Moderna. Culminaba sin éxito el primer matrimonio. No fue nada difícil para Carlos VIII repudiar a su joven esposa, ya que no había mantenido ayuntamiento carnal. No habían ido juntos, no habían yacido juntos. Y eso pues procuró mucha celeridad, mucha rapidez a la disolución del vínculo matrimonial. Por tanto, con 11 años, en 1491, Margarita de Austria tuvo que volver a la casa de sus padres a esperar mejor suerte. Se casaría 3 veces a lo largo de su vida, y los matrimonios que tuvo nunca terminaron bien por una causa u otra. Pero eso sí, los 3 matrimonios los vivió con absoluta emoción e intensidad. Disfrutó enormemente de sus 3 maridos, a los 3 quiso, a los 3 amó y a los 3 lloró. Pronto el emperador Maximiliano se puso también a la tarea de encontrar una segunda unión, un segundo enlace para su hija favorita. Y ese no tardó en llegar, porque en España comenzaba a gestarse un imperio. Se acababa de descubrir el continente americano y la cosa prometía. Por tanto, Maximiliano trabó negociaciones con los reyes católicos, y no un matrimonio, sino 2 quedaron concertados.
Por un lado, su querido hijo, Felipe el Hermoso, que uniría su destino a una de las hijas de los católicos, a Juana, aquella que pasaría a la historia como Juana la Loca, pero que en realidad siempre debió ser considerada Juana I de Castilla. Mientras que su pequeña Margarita se iba a unir nada más y nada menos que al príncipe de Asturias, al príncipe heredero a la corona de España, a Juan, el hijo queridísimo de los reyes católicos, en el que habían depositado todas sus esperanzas. El futuro para la dinastía española quedaba en manos del príncipe Juan, muy delicado, eso sí. Un joven frágil, bien dispuesto, la verdad es que guapo mozo y muy educado. Recibió la mejor educación de la época, al igual que Margarita. Se casaron primero por poderes y luego, una vez en España, cuando llegó la joven, pues el flechazo fue mutuo. Una apasionante historia de amor surgió entre aquellos dos jóvenes. Los reyes católicos, complacidos por lo que estaban viendo, dispusieron todo para que aquel joven matrimonio fuera feliz. Pero algo comenzó a inquietar a los cortesanos, a la camarilla afín a los reyes católicos, y es que veían que el príncipe Juan, el príncipe de Asturias, estaba rendido de amor, estaba absolutamente entregado a la causa de Margarita. Margarita por entonces estaba en absoluto esplendor, una moza, una adolescente de 15, 16 años, y en su mejor momento, desde luego, formas perfectas, un rostro agraciado. Juan también lo era muy agraciado, y claro, la fogosidad entre los cónyuges no se hizo esperar, y bueno, pues se pasaban más o menos la mitad del día en las habitaciones reales, pues contándose sus cosas, hablando de lo divino y de lo humano, y desde luego dando rienda suelta a sus instintos más humanos. Claro, esto hacía languidecer al heredero español, y muchos se preocupaban por la suerte de este chico, porque ¿acaso estaba dejando toda su esencia vital en el cuerpo de Margarita? ¿Acaso estaba dejando su vida en el empeño? Eso nunca lo sabremos, si fue de tal magnitud o no. Lo cierto es que los meses que vivieron juntos fueron realmente felices. Se podía observar en sus rostros. Viajaban, visitaban a su pueblo, realizaban actos culturales, pero la fatalidad llegó a la corte española, y en octubre de 1497 el príncipe de Asturias fallecía en medio de la consternación más absoluta. El pueblo lloró amargamente esta pérdida, y mucho más sus padres. Habían perdido al heredero, habían perdido a su hijo querido, a su favorito, al privilegiado. Margarita también sollozaba, consternada. Pero una noticia llevó aliento, llevó esperanza a los deprimidísimos reyes católicos. Margarita de Austria, con 17 años, estaba esperando su primer hijo. El príncipe Juan, antes de fallecer, pudo engendrar, junto a Margarita, un hijo. La noticia se propagó como la espuma por todo el reino. En las ciudades de Aragón, de Castilla, no se hablaba de otra cosa. Margarita, la princesa de Asturias, viuda, está esperando un retoño. Los reyes católicos se aplicaron con tremendo rigor, con gran cariño, al cuidado de Margarita. Y Margarita esperaba, desde luego con placer, el anhelo, el sueño de sus suegros. Pero no pudo ser. El hijo se malogró. Margarita de Austria sufrió un aborto y perdió la esperanza de un reino. Nunca más volvería a tener